tarde. Les invito a ponerse en pie para que hagamos una hermosa oración al amor de los amores, que es su sacramentada oración de Santa Teresita del Niño Jesús. Sagrario del altar, el nido de tus más tiernos y regalados amores. Amor me pides, Dios mío, y amor me das. Tu amor es amor del cielo y el mío amor mezclado de tierra y cielo. El tuyo es infinito y purísimo, el mío imperfecto y limitado. Sea yo, Jesús mío, desde hoy todo para ti, como tú lo eres para mí. Que te ame yo siempre como te amaron los apóstoles, y mis labios besen tus benditos pies como lo besó la Magdalena convertida. Mira y escucha los extravíos de mi corazón arrepentido, como escuchaste a Zaqueo y a la samaritana. Déjame reclinar mi cabeza en tu sagrado pecho, como a tu discípulo amado San Juan. Deseo vivir contigo porque eres vida y amor. Por solo tus amores, Jesús, mi bien amado, en ti mi vida puse, mi gloria y porvenir. Y ya que para el mundo soy una flor marchita, no tengo más anhelo que, amándote, morir. Así sea. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pueden sentarse. Queridos hermanos, iniciamos estos 3 días de retiro, plática cuaresmal, como ustedes consideren llamarlo, pero podríamos decir que son 3 momentos en los que queremos interpretar la invitación que nos hace el Señor para estar con Él, para conocerlo mejor. Porque la cuaresma es, como nos dice el Papa, una ascesis, y la palabra ascesis, ya lo explicamos desde el primer día, significa entrenamiento. Pues hoy venimos a entrenarnos, hoy venimos a entrenar el alma, el espíritu, hoy venimos a escudriñar nuestro corazón, a descubrir qué tenemos ahí, qué no tenemos. Y vamos a comenzar en esta primera plática hablando un poco sobre nuestro Padre Dios. San Juan dice en su primera carta, Deus caritas es. Dios es amor. Dios es amor. Y como es amor, por eso es mi creador. Y esta primera meditación va a tratar entonces sobre la creación. Dios es amor, por eso es mi creador. Y me creó porque me quiere. Me creó porque me ama, solo por eso. No me pidió permiso. No se aconsejó con nadie. De ahí que la decisión más importante en mi vida, que es mi existencia, depende solo y exclusivamente de Dios. En otras palabras, existo y existiré porque Dios lo quiso. Fue una decisión de amor. Hemos vivido por tantos años, algunos 20, 30, 40 o más años, sumergidos entonces en el amor eterno de Dios. Un pensador convertido decía esto: la realidad más radiante de mi vida es esta: Dios existe y me ama. Tú puedes decir con idéntica verdad la misma frase a la hora de levantarte y a cualquier hora del día.
Dios existe y me ama. Cuando estás alegre, ahí es más fácil, ¿verdad? Pero también cuando estás en problemas y en dificultades, no te olvides decir, Dios existe y me ama. Que esa frase te dé seguridad, que esa frase te dé fuerza. Dios existe y me ama. Crear para Dios entonces significó amar. Crear para Dios es amar. En la Biblia se leen estas palabras muy claras. No odias nada de lo que has creado. Y entre esas cosas o personas que ha creado están ustedes y yo. Por lo tanto, podemos estar absolutamente seguros de que Dios a nosotros no nos odia, sino que nos ama. Aunque nosotros no le correspondamos, aunque nosotros seamos ingratos con Él, Él te ama, porque vivir para ti y vivir para mí es ser amado por Dios. Además, tienes que pensar que Él te creó para algo muy importante, no para el egoísmo, tampoco te creó para la mediocridad, menos aún para ser infeliz, para la desdicha. Y ciertamente tú puedes ser un egoísta, pero porque tú lo decides, porque tú quieres torcer el plan de Dios. Puedes ser un mediocre incluso, puedes ser una persona desdichada, puedes ser una persona triste, pero habría que preguntarse, ¿es de Dios la culpa de que yo no sea feliz? ¿O de quién es? Te creó además por amor, pero también para ser santo. Y eso se nos dice en la carta a los Efesios, en el capítulo 1, del versículo 4 al 5. Leo literalmente la cita. Él nos eligió en Cristo antes de crear el mundo. Fíjense desde cuándo nos ama, para que fuésemos santos e irreprochables ante sus ojos por el amor. Y determinó, porque así lo quiso Él, que por medio de Jesucristo fuéramos sus hijos. Y qué maravillosa forma de decirlo para San Pablo, por San Pablo. Él determinó crearnos, pero no solo determinó, quiso, se propuso que fuéramos sus hijos. Y la persona que nos lo dijo, y de una manera firme y clara, como escuchamos al apóstol, fue su propio apóstol, pero también fue su propio Hijo Jesucristo, al enseñarnos a rezar así: Padre nuestro que estás en el cielo. Te creó para ser santo, y puede serlo. Es relativamente fácil, hermanos, cuando uno se decide a hacerlo. Claro, es difícil ser santo cuando uno no se convence, cuando uno todavía está por ahí desanimado. Pero cuando uno está claro que Dios me creó para ser santo, irreprochable ante sus ojos, y que Él determinó y que Él lo quiere, entonces uno se anima a ser santo. Pero si no estoy convencido, no me animaré nunca a ser santo. Te creó además para ser no solamente santo, sino un apóstol de los grandes, créanlo. Porque te dio las herramientas, te dio las cualidades, las oportunidades, todo. En el Concilio Vaticano II, celebrado a finales de 1965 hasta finales de 1965, se nos ha recordado, porque se nos había olvidado, que todos podemos
y debemos ser santos y ser apóstoles, entendiendo como apostolado hacer el bien a los hermanos. Te creó para ser santo, te creó para ser apóstol, te creó también para ser feliz aquí y allá. Si ya no eres feliz, tendrás que preguntarte, ¿es porque Dios me ha creado para ser un infeliz? ¿O es porque yo, contraviniendo su plan, me he resignado a ser infeliz? Te creó para ser útil, para hacer algo útil. Si resulta ser un inútil, para ser sincero, tendrás que reconocer que es tu culpa. No es culpa de Dios que seas inútil. Bien, a estas alturas de la vida, es bueno que nos preguntemos, entonces, si Dios me creó para tantas cosas, ¿cómo he realizado el sueño de Dios? Es una pregunta fuerte, pero sería bueno contestarla en nuestra meditación personal. ¿Cómo he realizado en mi vida el sueño de Dios? Y si necesitas llorar y llorar porque no has hecho nada, convierte, sin embargo, esas lágrimas, ese dolor, ese arrepentimiento en coraje, en decisión, en esperanza infinita, porque todavía estamos muy a tiempo de realizar el sueño de Dios y el tuyo. Quiero citar aquí unas palabras hermosas de un hombre santo, precisamente hablando de ejercicios espirituales. Dice: Dios es lo único necesario en la vida humana. Es el único ser que pasa el test de nuestros anhelos de eternidad. El que siempre está ahí, permanece, queda fijo, inmutable, a salvo del paso del tiempo. Dios es hacia donde mira toda alma que busca su salvación. Por lo mismo, nada vale tanto como el invertir aquí abajo en la fidelidad a ese Dios, mediante la total sumisión a su querer. Todo cuanto no sea esto es echar el saco roto. Me dejaron a mí fuente de aguas vivas y se acabaron cisternas rotas que no pueden contener el agua. Si poseer a Dios es el fin, buscarlo es el quehacer de la vida. Pero a Dios solo le encuentra el que le ama. Y la experiencia del amor puro a Dios es la experiencia del puro olvido de uno mismo. Se trata de ser libre para servir a Dios y a los demás con la única libertad interior del hombre respecto a sí mismo. El gran error de nuestras vidas es vivir desorientados, engañados, creyendo que vamos siguiendo un sentido cuando en realidad cada día nos alejamos más del verdadero sentido. Dios. El que anda fuera del camino, cuanto más corre, tanto más se va alejando del término. Cierro la cita de este hombre santo. Gracias debería ser, hermanos, una de las palabras más repetidas y más maravillosas que deberíamos decir a cada hora. Gracias al amanecer, gracias al mediodía, gracias al atardecer, gracias por los días pasados, gracias por este día, gracias también por los días por venir. Qué suerte, qué alegría ser de Dios, pertenecerle, servir a tan gran Señor, amar a tan magnífico Padre, poderle decir desde el corazón: soy de Dios felizmente y para siempre. Dios es amor, hermanos. Por eso es nuestro Redentor, es tu Redentor.
Dios es el amor que renueva su alianza contigo. Con la desobediencia y el pecado mataste aquel amor primero y te apuntaste con los condenados al infierno. Perdiste el cielo, perdiste a Dios, perdiste todo. Y estabas, como dice el profeta Oseas, a la orilla del camino, revolcándote en tu propia sangre. Pero pasó junto al camino de tu vida el Redentor con su cruz a cuestas y se compadeció de tu dolor, de tu desventura, y te lavó con su sangre y con su gracia. Cuando te creó, sus manos estaban sanas y enteras. Ahora están sangrantes, su corazón abierto, sus pies traspasados. Cristo lleva tus pecados, tu dolor, tu desventura en sus 5 heridas. Esas 5 heridas que son el precio que ha pagado por ti, son la prueba imborrable del amor que te tiene. Créelo, cree en el amor de Cristo y no podrás ser un mediocre, un pecador, sino un santo. El ejemplo de Santa Teresa, mis hermanos, es muy claro. Voy a recordarle brevemente lo que sucedió en la vida de Santa Teresa. Nosotros la conocemos y la amamos mucho, Santa Teresa, ¿no? Por su relación íntima con esta querida imagen de nuestra patrona. Ella era una religiosa que vestía el hábito de carmelita en el convento de la Encarnación en Ávila. A veces se dice que si alguien está en el convento, pues va a ser una santa. Pero por lo visto, Santa Teresa en sus comienzos no era muy santa. Era así, como muchos de nosotros en nuestra vida cristiana. Y como Dios sabía que podía sacar de ella una santa, le hizo pasar una experiencia fuerte. Escuchen bien, le permitió ver el infierno. Y ella comentó: no me morí porque Dios no lo quiso. Me dijo: fíjate en ese lugar concreto del infierno, allí. Y yo pregunté: ¿pero por qué, Señor, voy a ver en ese lugar concreto? Porque ese iba a ser tu sitio por toda la eternidad si hubiera sido como ibas. Ella, obviamente, mis hermanos, no podía decir lo que hoy dicen muchos, que el infierno no existe, porque el Señor se lo reveló. El Señor le regaló una gracia especial. El infierno existe. En su convento, en uno de los pasillos del convento, había una imagen de Cristo flagelado. Ella pasaba por ahí todos los días como si nada. Pero después de ver esa revelación del infierno, pasó ese día, fijó su mirada en el Cristo flagelado y no pudo seguir adelante. Se detuvo ante la imagen diciendo: ahora comprendo de qué me has librado y cuál ha sido el precio que has pagado, es decir, cuánto me amas. Y a renglón seguido añadió: desde ese día decidí ser santa. Hoy es Santa Teresa de Jesús, es decir, cuando ella comprendió el amor que Dios le tenía, cambió su vida, cambió radicalmente su vida. Y esto mismo sucede o no sucede en nuestra vida. Si hay un día, hermanos, en que sentimos, comprendemos, experimentamos cuánto nos ama Dios, seremos capaces, como ella y muchos otros, de decir: desde hoy me decido a ser santo, a ser un apóstol, a cambiar radicalmente mi vida. Si eres capaz de amar, de comprender el amor, todo es posible al que ama. Si no eres capaz de amar,
de comprender el amor, serás un eterno mediocre, un cristiano mediocre. Los santos, los de ayer y los de hoy, los de siempre, son pobres seres humanos llenos de defectos, pero que han comprendido el amor y por eso cambió radicalmente sus vidas. Y cito aquí a uno de esos hombres santos. Dice: se es fiel solo por amor. Se es auténticamente feliz solo en el amor. Se es idéntico, dice él, pero es en el sentido de auténtico, solo amando. La muerte de Jesús, mis hermanos, nuestro Redentor, tu Redentor, fue tu vida. Su sangre lavó tus pecados. Sus azotes, espinas y salivazos curaron o debieron haber curado tu soberbia. Si te hacen un favor espontáneamente, dices gracias a cualquiera. Si el favor es muy grande, pues no te basta con dar las gracias, ¿verdad? Pero ¿por qué? ¿Por qué con Cristo debemos hacer una excepción? Si comprendiéramos cuánto nos ama Jesucristo, seguramente deberíamos vivir toda la vida de rodillas, dando gracias, llorando de felicidad y de gratitud. Pero a base de recibir dones y más dones y más dones y más dones, nos volvemos de piedra, con una ingratitud realmente inexplicable. Yo me pregunto si será tan difícil amar locamente, entrañablemente, apasionadamente a un Dios que me ama desde la eternidad, desde siempre y para siempre, que murió crucificado por mí, flagelado, coronado de espinas por mí, que me dio a su misma madre y se dio a sí mismo en la Eucaristía. Dios es amor. Dios es amor y por eso es también mi Padre. Es el mejor de los padres. La oración, hermanos, del Padre Nuestro, rezada en su máxima intensidad, provoca o provocaría la muerte por felicidad. Solo recordemos a San Francisco, dicen sus biógrafos, que cuando comenzaba a rezar el Padre Nuestro, con la primera palabra, Padre, ya no podía seguir más diciendo nada. Se quedaba en un éxtasis místico. Bastaba para él decir la palabra Padre y se quedaba en éxtasis, porque sabía todo lo que significaba ser hijo de Dios y todo lo que significaba tener un papá como Dios. ¿Qué nos provoca a nosotros rezar el Padre Nuestro? Nada. Morimos de felicidad. Tenemos un Padre en los cielos que nos ama con un amor eterno. Dice la Escritura: ¿puede una madre olvidarse de su hijo, del fruto de sus entrañas? Se pregunta Dios. Pues si ella se olvidara, yo nunca te olvidaré. ¿Por qué, hermanos, entonces, esta realidad, la más grande, la más hermosa, la más entrañable de la vida, por qué la olvidamos? ¿Por qué olvidamos que Dios nos ama? Considero que la desgracia más grande del mundo consiste en ignorar ese amor, en ignorar que Dios nos ama. A nosotros que nos consideramos católicos, cristianos, se nos ha olvidado la esencia, se nos ha olvidado lo que es la religión católica. La religión católica es la religión del amor, y no tanto de nuestro amor al prójimo, sino del amor de Dios a nosotros. Esa es la religión católica. El amar, claro, al prójimo sería la consecuencia,
el efecto necesario. Yo, que soy amado infinitamente por Dios, entonces quiero amar a ese Dios, pero también quiero amar a mis hermanos. Ese es el camino correcto, la vía correcta. Pero ¿qué ha sucedido, hermanos? Los cristianos hemos vaciado la religión del amor, la hemos vaciado para quedarnos con la religión de los mandamientos, del aburrimiento y no sé de qué otras cosas. Y claro, nos resulta una religión pesada, aburrida, inaguantable. También nosotros en nuestra vida cristiana, incluso nosotros los sacerdotes, podríamos hacer lo mismo. Pero preguntémonos, ¿qué queda de nuestra vida cristiana cuando se va el amor? ¿Qué puede quedar del ministerio de un sacerdote cuando se va el amor? ¿Qué queda en nuestra vida cuando se va el amor? En una ocasión preguntó a Jesús un doctor de la ley, lo encontramos en la Escritura, por lo tanto se trataba de una persona seria, importante, ¿verdad? Un doctor de la ley formado. Le preguntó, ¿cuál es el mandamiento de la religión, de tu religión? Y Jesús le respondió, el primer mandamiento es, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Fíjense, no le había preguntado nada de nuevo y él inmediatamente se adelantó a decir, y el segundo mandamiento es semejante al primero, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y todavía redondeó la respuesta diciendo, en estos dos mandamientos está toda mi religión. No hay más. Los dos mandamientos, los únicos dichos por Jesús son, amarás, amarás. Por lo tanto, la iglesia que él fundó es la religión del amor. Donde hay dos enamorados, mis hermanos, hay aburrimiento, hay ganas de acortar el tiempo, ¿no? ¿Qué va a hacer? A veces el suegro y la suegra tienen que correr al pobre novio, ¿no? Antiguamente ponían una escoba pata para arriba, dicen, detrás de las puertas, y rezaban a San Alejo, ¿no? San Alejo, aléjalo, San Alejo, aléjalo. Otros suegros dicen que usaban esta técnica, salían con aquellos relojes despertadores de antes, ¿verdad? Que eran grandotes, con una campatita. Entonces, donde estaba la hija y con el novio, llegaban, rácata, 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 para decir, ya nos vamos a acostar, ya vamos a poner el despertador. Pero donde hay dos enamorados, hermanos, no hay aburrimiento. Quieren que el tiempo se alargue, no hay tristeza. ¿Qué es entonces lo que hay? Amor. Amor. Entonces, si nosotros no somos felices, no estamos realmente encantados con nuestra religión católica. De cristianos nos queda nada. De cristianos nos queda la pura fachada. De cristianos nos queda simplemente la boleta de bautizo. Se nos ha olvidado lo más importante, lo que los santos han defendido, hermanos, hasta con la sangre, porque debemos de saber una cosa, los santos son como nosotros, pero el amor les ha elevado el alma, el amor se les ha metido en la sangre y por eso son lo que son. Yo estoy convencido, hermanos, que ustedes y yo, aunque seamos unos pobres seres humanos, si ese amor de Dios se clava en nuestro corazón, también seremos santos. Tenemos un Padre en los cielos, un Padre que sigue todos mis pasos por la tierra, un Padre que ha orado por mí cuando hice de hijo pródigo,
Un Padre que me ha dado tantos dones que ya ni siquiera lo recordamos. Y de los recordados muy pocos hemos sabido agradecerle. Dios es mi Padre. Antes de hablar de cómo debe comportarse un hijo, hay que estar seguro de esto, de que Dios es mi Padre. Disfrutarlo, agradecerlo, morirse de felicidad. Somos hijos de Dios, cada uno de ustedes y yo. No nos miremos la cara, las manos o el alma, porque no lo merecemos. Pero Él nos puede decir, no les pido que lo merezcan, sino que acepten mi amor. Recordemos aquellas palabras de Jesús a la gran santa Margarita María de Alacoque, la visionaria de esta hermosa devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Y el Señor se lamenta delante de ella de tener tanto amor que compartir, y de parte de los hombres solo recibe ingratitudes y desdichas. Esa historia se repite también en nuestras vidas. No disfrutamos, no nos morimos de felicidad por tener un Dios que nos ama tanto. Ni siquiera nos dice el Señor, necesitas merecer mi amor. No, acéptalo. Solo eso te pido, acéptalo. No busquemos en nosotros mismos ninguna razón o huella para demostrarlo, sino en ese corazón enorme, maravilloso, amorosísimo de Dios Padre, como Jesús le dijo a Santa Margarita: metamos este amor enclenque, aguado, chocho, en el horno encendido del amor de Dios, y no será consumido, será acrisolado. Con qué ternura decía San Juan: mirad qué amor nos ha tenido el Padre, que no solo nos llamamos, sino que somos hijos de Dios. Necesitamos entonces, hermanos, manifestarle una confianza sin límites, que sintamos que todo lo esperamos de Él. Necesitamos manifestarle un amor sin medida. Dios busca, Dios espera nuestro pobre amor, pero lo busca como una fidelidad a su voluntad semejante a la de Jesús. Así debemos proceder. Qué felices seríamos, hermanos, si cada día, cada hora y durante toda la existencia sintiéramos a Dios como un verdadero Padre. Santa Teresa también es otra de las grandes místicas que nosotros conocemos. Y así como San Francisco de Asís tuvo experiencias místicas con la oración del Padre Nuestro. Cuando decía Padre Nuestro, se detenía, extasiada quedaba con esas dos palabras: Padre Nuestro, Padre mío, mi Padre. Y se abismaba en la contemplación y la maravilla de lo que eso representa. Y así como San Francisco tampoco podía seguir, no decía más palabras, bastaba con esas dos pequeñas frases, dos palabras: Padre Nuestro, Padre mío. Recuerdo unas palabras de un hombre santo que decía: antes de que pudiera defenderme contra el hechizo de su llamado, contra su amor devorador, caí sojuzgado. Y también otra frase de otro santo: Cristo es mi Dios, mi gran amigo, mi compañero, mi Padre, mi grande y único amor y la única razón de mi existencia. San Pablo también era un gran enamorado verdadero, un cristiano verdadero enamorado del Señor. ¿Y por qué?
Precisamente porque experimentó el amor de Dios. Hay una frase hermosa, lapidaria, en la carta de San Pablo que cito, dice: Cristo me amó y se entregó a la muerte por mí. Entonces, hermanos, debemos pensar que si no amamos a Dios y si no sentimos que Él nos ama, estamos haciendo entonces inútil tanto sufrir. Estamos haciendo inútil tanto soñar y tanto amar de Dios a la humanidad. Si no le amamos, estamos haciendo inútil su sangre derramada. Estamos haciendo inútil el amor más perfecto. Estamos dando la espalda a aquel que es el amor. No podemos más, hermanos, que irrumpir en una oración diciendo: gracias por haberme amado como nadie, sabiendo que iba a ser tantas veces ingrato, indiferente. Y gracias porque no te has arrepentido, porque después de tantos años sigues mendigando mi pobre e insignificante amor. ¿Quién soy yo para que me pidas y me exijas que te ame con todo mi corazón, con toda mi alma, con toda mi mente y con todas mis fuerzas? ¿Quién soy yo? Así se preguntaba San Agustín, y también nos preguntamos cada uno de nosotros, por lo menos yo me lo pregunto: ¿quién soy yo, Señor, para que me pidas ese amor? Y te pones bien triste si no te amo. ¿Quién soy yo? Es necesario, mis queridos hermanos, que de alguna manera experimentemos ese amor en esta Cuaresma. Es una gracia, hermanos, que hay que pedir en esta Cuaresma: sentirme amado por Dios. Es una gracia que hay que tener si es que de verdad queremos cambiar, si es que de verdad queremos ser santos, si es que de verdad queremos dejar para siempre la mediocridad. Una religión fundada por el Hijo de Dios, un Hijo de Dios humillado, flagelado, coronado de espinas y muerto en una cruz para salvar a sus seguidores, solo puede vivirse con pasión de amor. Y esa es nuestra religión católica. Jesús, hermanos, no es un filósofo. Jesús no es un revolucionario. Jesús no es un intelectual que predicó pacíficamente unos principios como otros filósofos y que los dejó para que los que quisieran oírlos pues lo practicaran. Jesús, y en esto se diferencia radicalmente a todos los fundadores de religiones, es el Hijo de Dios, no un simple hombre. Pero además, para fundar su religión no lo hizo con un libro. Él no escribió. Lo escribieron los discípulos, los libros que escuchamos, que conocemos, los evangelios. Él la fundó, su religión, con su sangre, en un patíbulo, elevado en una cruz para salvar, para dar la vida a sus cristianos. Esta es la gran diferencia del cristianismo. Y por eso la religión católica o se vive con pasión o no se vive. Nosotros los cristianos hemos querido descoyuntar esa religión, queriendo hacer nuestros caprichos, queriendo hacerla y vivirla a nuestros gustos, tener una pequeña maquilladita, un barniz de católicos. Y por eso sigue siendo verdad para muchos de nosotros el ataque de aquel filósofo del nihilismo, Nietzsche, que dirigía a los cristianos diciendo: no se les nota rostro de resucitados. Qué gran verdad la tenía ese gran filósofo Nietzsche, dijo. Uno tiene entonces en esta Cuaresma que plantearse severamente: ¿de qué me sirve ser católico? ¿De qué me sirve ese Cristo? ¿De qué me sirven las misas, los sacramentos, las predicaciones, si no hay diferencia con otros? Si sigo criticando como los otros,
Si soy un pecador empedernido como los otros hombres o tal vez más que los otros, para tener solamente fachada de católico, sería mejor declararme no cristiano. Y cuando tuviera fuerza, ganas, ánimo de serlo de verdad, pues entrar y decir, ahora sí voy a amar a Dios sobre todas las cosas y a mi prójimo como a mí mismo. Muchas veces me he preguntado por qué hay tantos cristianos católicos que se pasan a las sectas. ¿Y habrá más? Y habrá más porque hay muy pocos que están decididos a amar de esa manera a Dios, a comprometerse de esa manera, porque quieren un cristianismo light, quieren un cristianismo domesticado, quieren un evangelio de bolsillo, chiquitito, hecho a su medida. Pero Jesús inventó un evangelio maravilloso, un estilo de vida maravilloso, pero nunca fácil. Y hoy nos gusta lo fácil, lo ligero, lo light. Por eso nos tenemos que plantear severamente, concienzudamente en esta Cuaresma: ¿quiero ser un cristiano auténtico al estilo de lo que Cristo quiere? ¿O prefiero ser otra cosa con una fachada de cristiano? ¿Quién de ustedes quiere tener una experiencia semejante? Porque Cristo, hermano, sigue siendo el mismo que conquista corazones y le llena de felicidad. Recuerdo aquella expresión de San Agustín: nos has hecho, Señor, para ti, y nuestro corazón estará insatisfecho hasta que descanse en ti. Nos has hecho, Señor, para ti. Es decir, que somos de ti por criaturas para amarte, servirte y poseerte. Somos de ti por el bautismo, hijos de Dios. Y en el caso nuestro somos de ti hasta por la consagración para nosotros los sacerdotes. Darnos totalmente. Somos para Dios. El honor más grande del mundo consiste en ser servidores de Dios. Por algo se dice que servir a Dios es reinar. El hecho de que Él se haya interesado, que Él haya pedido, buscado, el que tú le intereses, que te necesite para lo que a Él más le importa. Dime si esto no es un grandioso honor. Nos pide amor. Cuando aquel joven rico se fue, dice la Escritura que causó en Cristo una gran tristeza, y con razón, porque si te dedicas a tu egoísmo, estás perdido, definitivamente perdido, sin luz, sin paz, sin ilusiones, sin nada. Por eso debemos concluir que amar a Dios y cumplir su voluntad es lo único necesario, es lo único importante. Pero sigamos meditando rápidamente la frase de San Agustín. Él sigue diciendo: y nuestro corazón está inquieto. Nuestra historia lo grita. Pensemos en toda nuestra vida. Yo creo que nadie está contento con ser como es. Nuestro corazón lo grita. Así estuvo San Agustín también y tantos otros. Recordemos los remordimientos que hemos tenido por el pecado, remordimientos que sentían todos los santos, remordimientos que sentía Caín. Nosotros experimentamos también esa vida vacía, sin sentido, una vida que le falta alegría, una vida que le falta realización. Nada llena esa vida. Ni las drogas, ni el dinero, ni la fama, los viajes, nada, ni el sexo, ni el poder. Es el hueso dislocado, es como el pez fuera del agua, es el pájaro tras las rejas de la jaula. Esa inquietud, hermanos, y falta de paz total
nos tiene que empujar a una entrega mayor y para toda la vida. Una gran insatisfacción, fíjese qué hermoso, puede convertirse en una entrega definitiva. ¿Qué es lo que te frena entonces o te ata todavía? Pídele a Dios que te dé la gracia de que esa atadura se rompa para siempre. Y termina la frase San Agustín: hasta que descanse en ti, hasta que te entregues del todo, dejando barcos, quemándolos, cruzando la raya. ¿Qué cosas te detienen para esa entrega? Es tiempo de introspección, de revisarnos, de conocernos la Cuaresma. ¿Has pensado, has creído en la felicidad de darse totalmente, felizmente y para siempre? El joven rico no sabía de esto. Se fue con sus riquezas y perdió a Cristo. Al final de la vida, aparte de haber perdido a Cristo, perdió seguramente también lo que tenía, porque no se lo llevó al sepulcro. Se quedó sin nada. En cambio, Pedro y los demás que le siguieron se quedaron con Cristo y con el 100 por uno. Y ahí mismo San Pedro, en esa escena del joven rico, hace la pregunta trascendente, si lo recuerdan. Nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Y qué va a suceder? Y Jesús aprovecha ese momento solemne para decirle a Pedro y a los otros: a ti y a todo el que quisiera oír estas palabras, todo el que me siga y sea fiel a mi evangelio, recibirá el 100 por uno en esta vida, en padres, madres, hijos, campos, etcétera, en todo lo que haya dejado, con persecuciones, y después la vida eterna. La promesa de Jesús, hermanos, era tan clara, tan contundente, que Pedro, el que solía preguntar más de una vez, ahí se quedó con la boca callada. Allí no preguntó más. 100 por uno y la vida eterna. Debió de pensar: negocio redondo. Por eso, en aquella ocasión en que muchos de los discípulos querían marcharse porque habían interpretado mal la Eucaristía, ¿se acuerdan el famoso sermón del pan de vida? Les hace esta pregunta Jesús a los 12: ¿también ustedes se quieren ir? Y Pedro fue el que respondió con estas palabras: ¿a quién, Señor, iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros hemos creído que tú eres el Hijo de Dios. Que era como decir: yo no entiendo mucho, Señor, de teología, de la Eucaristía, ¿verdad? Pero lo que conozco de ti hace que me quede mejor contigo para siempre. Y gracias a eso salvó la situación de los otros apóstoles, por lo menos de 10 de ellos, porque Judas, sabemos, ya se había pasado al otro bando. Hasta que descanse en ti, hasta que se entregue totalmente a ti. Esta es una forma de vida apasionante en nuestra fe católica. ¿Qué importan los problemas? ¿Qué importa el frío? ¿Qué importa el calor, los sufrimientos, las humillaciones? El amor lo puede todo, lo transforma todo. Lo que vuelve la vida aburrida, amargada, monótona y cansada es la falta de ese amor, es la falta de ese fuego. Cuesta más, a veces mucho, pero compensa totalmente. Y en vez de andar pensando tanto y tanto en lo que cuesta, en lo difícil, en lo que dejamos, en lo que vamos a perder, en las humillaciones, ¿por qué no pensar en lo hermosa y apasionante que es esa vida con Dios? Dice un santo: la abnegación es bendita, es decir, el esfuerzo, la perseverancia. La vida del alma, minuto a minuto, es siempre bella, preciosa,
y emocionante, cualquiera sea la condición del cuerpo. Ningún precio es suficiente para pagar la amistad con Jesús. Que así sea, hermanos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy buenas noches. Hasta mañana a la misma hora, hermanos.